Buenas tardes, sean bienvenidos a su programa Revista Sociocultural con Osiris Sánchez y Avencio Fernández. Quiero saludar a todas las personas que nos están viendo desde la comodidad de sus casitas, a nuestra gente bella de Santa Bárbara, de Ocotepeque, de Intibucá y de toda la zona del occidente. También nuestros amigos de Facebook Live, gracias por estar con nosotros en su programa Revista Sociocultural. El día de hoy el tema que vamos a conversar con ustedes es Millennials. Ya que este fenómeno tiene serias implicaciones y consecuencias a futuro. Pero antes, pues, vamos a ver un video para comprender más sobre este fenómeno. Adelante con el video, querido Rey. You are trained in technology. That's very good. Are you adept at Excel? No. PowerPoint? No. Publisher? Not really. Exactly in what area of technology are you proficient? Snapchat, Pinterest, Instagram, Vine, Twitter. You know, the big ones. I'm surprised you didn't say Facebook. That's for old people, like my parents. That's funny. Well, Amy, when you're working for me, you have to have those kind of research skills because I'll send you things for you to comb through and get the answers and send them to me. So for that, you got to be really good at technology. For stuff like that, no problem. I'll just ask Siri. You'll just ask Siri? You know, Siri tell me this, Siri find me that. We're all good getting you the answers. Tell Siri I want you ready to go at 8 sharp each and every morning. I don't understand. What don't you understand? What you just said. You don't understand be ready to go? No. You said 8, right? Yes. 8 like in the morning 8? Yes, in the morning. Yeah. That kind of doesn't work for me. Who gets up at 8? I do. I Skype with my French boyfriend in Paris until like 3 in the morning. I don't even get to Starbucks until like 10, where I order my grande chai tea latte, 3 pumps, skim milk, light water, 2% foam, extra hot but not too hot. So if it's okay, I work best in the morning at 10:45. Wow. Amy, I don't think we're going to be a good fit. Why are you so negative? I can sense your hostilities, and right now I am not feeling very safe. I've been here for over 5 minutes, and the only nice thing you have said to me was nice resume, which I typed all night for this meeting with you. You've given me no guidance, no validation, no encouragement, no supervision. Is there an HR director somewhere? HR director? Yes, I need to speak to someone. I may have to take off today as a mental health day. Take the day off. Amy, look at me. You don't work here. Are you firing me? Okay, yes. Interesante el video, querido abogado. Cuéntenos, ¿qué son los millennials? Bueno, los millennials, buenas tardes. Los millennials son un fenómeno cultural, social y también generacional. Es decir, son todas aquellas personas que nacieron desde 1985 hasta el año 2000 y un poco después. Son personas que están muy ligadas al tema de la tecnología, viven a través de la tecnología, conocen y manejan perfectamente todas las redes sociales. Además de eso, una característica positiva es que son personas que tienen mucha identificación con algunos temas de carácter social, como por ejemplo los temas de género, los temas de respeto a la diversidad sexual,
y tienen también mucho interés en la protección del medio ambiente, pero además prioriza también el cuidado de su entorno, de su familia, sus amigos. También ellos tienen en el ámbito laboral, digamos, buscan espacios donde puedan ser incluidos, donde su opinión se tome en cuenta, sin perjuicio de su edad. A ellos les preocupa mucho su edad y ser validados por sus jefes y por sus compañeros de trabajo. Además, ellos les interesa mucho tener mucha experiencia, ganar experiencia, tener experiencia en diversos temas, y por eso cambian continuamente de trabajo. Es decir, no tienen la percepción que tenía antes el empleado o la persona que lograba insertarse en el mercado laboral, que lo que buscaba era más bien la permanencia. Se buscaba estabilidad laboral, permanecer en el tiempo allí en su trabajo. A ellos no les interesa mucho conocer nuevas experiencias, les gusta mucho descubrir nuevas cosas. A esta generación de los millennials tienen pues en sí muchas cualidades positivas. Sin embargo, se ha podido apreciar que en el mundo laboral, pero también en el mundo de las relaciones sociales, de las relaciones humanas, ahí tienen ciertos problemas, y eso lo vamos a ver en el siguiente video. Es un poco larguito, pero sí consideramos que es prudente que usted lo vea para entender cómo son los millennials, cómo piensan y cómo se desenvuelven. Así que veamos el segundo video. What's the millennial question? Apparently, millennials, as a generation, which is a group of people who were born approximately 1984 and after, are tough to manage. And they're accused of being entitled and narcissistic and self-interested, unfocused, lazy. But entitled is the big one. And because they confound leadership so much, what's happening is leaders are asking the millennials, what do you want? And millennials are saying, we want to work in a place with purpose, love that. We want to make an impact, whatever that means. We want free food and beanbags. And so somebody articulates some sort of purpose, there's lots of free food and there's beanbags, and yet for some reason they're still not happy. And that's because they're missing. There's a missing piece. What I've learned is that I can break it down into 4 pieces. Right? There are four things, 4 characteristics. One is parenting. The other one is technology. The third is impatience, and the fourth is environment. The generation that we call the millennials, too many of them grew up subject to, not my words, failed parenting strategies. Where, for example, they were told that they were special all the time. They were told that they could have anything they want in life, just because they want it. Right? They were told, some of them got into honors classes, not because they deserved it, but because their parents complained. And some of them got A's, not because they earned them, but because the teachers didn't want to deal with the parents. Some kids got participation medals. You got a medal for coming in last, right? Which the science we know is pretty clear, which is it devalues the medal and the reward for those who actually work hard, and it actually makes the person who comes in last feel embarrassed because they know they didn't deserve it, so it actually makes them feel worse, right? So you take this group of people, and they graduate school, and they get a job, and they're thrust into the real world, and in an instant, they find out they're not special, their moms can't get them a promotion, that you get nothing for coming in last, and by the way, you can't just have it because you want it, right? And in an instant, their entire self-image is shattered. And so you have an entire generation that's growing up with lower self-esteem than previous generations. The other problem, to compound it, is we're growing up in a Facebook, Instagram world. In other words, we're good at putting filters on things. We're good at showing people that life is amazing even though I'm depressed, right? And so everybody sounds tough.
And everybody sounds like they got it all figured out. And the reality is there's very little toughness, and most people don't have it figured out. And so when the more senior people say, well, what should we do? They sound like, this is what you got to do. And they have no clue. Right? So you have an entire generation growing up with lower self-esteem than previous generations, right? Through no fault of their own. Through no fault of their own, right? They were dealt a bad hand, right? Now let's add in technology. We know that engagement with social media and our cell phones releases a chemical called dopamine. That's why when you get a text, it feels good, right? So, we've all had it where you're feeling a little bit down or feeling a bit lonely, and so you send out 10 texts to 10 friends, hi, 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 because it feels good when you get a response, right? Right? It's why we count the likes. It's why we go back 10 times to see if my Instagram is growing slower, did I do something wrong? Do they not like me anymore, right? The trauma for young kids to be unfriended, right? Because we know when you get a hit of dopamine, which feels good. It's why we like it. It's why we keep going back to it. Dopamine is the exact same chemical that makes us feel good when we smoke, when we drink, and when we gamble. In other words, it's highly, highly addictive. Right? We have age restrictions on smoking, gambling, and alcohol, and we have no age restrictions on social media and cell phones, which is the equivalent of opening up the liquor cabinet and saying to our teenagers, hey, by the way, this adolescence thing, if it gets you down. But that's basically what's happening. That's basically what's happening, right? That's basically what happened. You have an entire generation that has access to an addictive, numbing chemical called dopamine through social media and cell phones as they're going through the high stress of adolescence. Why is this important? Almost every alcoholic discovered alcohol when they were teenagers. When we're very, very young, the only approval we need is the approval of our parents. And as we go through adolescence, we make this transition where we now need the approval of our peers. Very frustrating for our parents, very important for us. It allows us to acculturate outside of our immediate families into the broader tribe. Right? It's a highly, highly stressful and anxious period of our lives, and we're supposed to learn to rely on our friends. Some people, quite by accident, discover alcohol and the numbing effects of dopamine to help them cope with the stresses and anxieties of adolescence. Unfortunately, that becomes hardwired in their brains, and for the rest of their lives, when they suffer significant stress, they will not turn to a person, they will turn to the bottle. Social stress, financial stress, career stress, that's pretty much the primary reasons why an alcoholic drinks. Right? What's happening is because we're allowing unfettered access to these dopamine-producing devices and media, basically it's becoming hardwired, and what we're seeing is as they grow older, too many kids don't know how to form deep, meaningful relationships. Their words, not mine. They will admit that many of their friendships are superficial. They will admit that their friends, that they don't count on their friends, they don't rely on their friends, they have fun with their friends, but they also know that their friends will cancel on them as something better comes along. Deep, meaningful relationships are not there because they never practice the skill set, and worse, they don't have the coping mechanisms to deal with stress. So when significant stress starts to show up in their lives, they're not turning to a person, they're turning to a device, they're turning to social media, they're turning to these things which offer temporary relief. We know, the science is clear, we know that people who spend more time on Facebook suffer higher rates of depression than people who spend less time on Facebook. Right? These things balanced. Alcohol is not bad. Too much alcohol is bad. Gambling is fun. Too much gambling is dangerous. Right? There's nothing wrong with social media and cell phones. It's the imbalance. Right? If you're sitting at dinner with your friends and you're texting somebody who's not there, that's a problem. That's an addiction. If you're sitting in a meeting with people you're supposed to be listening to and speaking, and you put your phone on the table, face up or face down, I don't care, that sends a subconscious message to the room that you're just not that important to me right now, right? That's what happens. And the fact that you cannot put it away is because you are addicted, right? If you wake up and you check your phone before you say good morning to your girlfriend, boyfriend, or spouse, you have an addiction. And like all addiction, in time, it'll destroy relationships, it'll cost time, and it'll cost money, and it'll make your life worse, right? So you have a generation growing up with lower self-esteem that doesn't have the coping mechanisms to deal with stress. Right? Now you add in the sense of impatience. Right? They've grown up in a world of instant gratification. You want to buy something, you go on Amazon, it arrives the next day. You want to watch a movie? Log on and watch a movie. You don't check movie times. You want to watch a TV show? Binge. You don't even have to wait week to week to week. Right? I know people who skip seasons just so they can binge at the end of the season. Right?
Instant gratification. You want to go on a date? You don't even have to learn how to be like, hey. You don't even have to learn and practice that skill. You don't have to be the uncomfortable one who says yes when you mean no and says no when you mean no, but yes when you... You don't have to swipe right. Bang, I'm a stud. Right? You don't have to learn the social coping mechanisms. Right? Everything you want, you can have instantaneously. Everything you want, instant gratification. Except job satisfaction and strength of relationships, there ain't no app for that. They are slow, meandering, uncomfortable, messy processes. And so I keep meeting these wonderful, fantastic, idealistic, hardworking, smart kids. They've just graduated school. They're in their entry-level job. I sit down with them and I go, how's it going? They go, I think I'm going to quit. I'm like, why? They're like, I'm not making an impact. I'm like, you've been here 8 months. You know? It's as if they're standing at the foot of a mountain and they have this abstract concept called impact that they want to have in the world, which is the summit. What they don't see is the mountain. I don't care if you go up the mountain quickly or slowly, but there's still a mountain. And so what this young generation needs to learn is patience. That some things that really, really matter, like love, or job fulfillment, joy, love of life, self-confidence, a skill set, any of these things, all of these things take time. Sometimes you can expedite pieces of it, but the overall journey is arduous and long and difficult. And if you don't ask for help and learn that skill set, you will fall off the mountain. Or you will, the worst case scenario, and we're already seeing it, the worst case scenario is we're seeing an increase in suicide rates. We're seeing an increase in this generation. We're seeing an increase in accidental deaths due to drug overdoses. We're seeing more and more kids drop out of school or take leaves of absence due to depression. Unheard of. These are all, this is really bad. The best case scenario, those are all bad cases, right? The best case scenario is you'll have an entire population growing up and going through life and just never really finding joy. They'll never really find deep fulfillment in work or in life. They'll just waft through life and it'll be just, it's fine. How's your job? It's fine. It's the same as yesterday. How's your relationship? It's fine. Like that's the best case scenario. Which leads me to the fourth point, which is environment. Which is we're taking this amazing group of young, fantastic kids who were just dealt a bad hand. It's no fault of their own. And we put them in corporate environments that care more about the numbers than they do about the kids. They care more about the short-term gains than the long-term life of this young human being. We care more about the year than the lifetime, right? And so we are putting them in corporate environments that aren't helping them build their confidence, that aren't helping them learn the skills of cooperation, that aren't helping them overcome. Interesante el video, abogado. Y hablando sobre las generaciones, abogado, yo he escuchado a veces, ¿verdad?, que cuando uno es diferente a otras personas, dicen, no, es que yo soy de la generación anterior. Dice. Entonces, mi pregunta va más que todo a eso. ¿Cuáles son las diferencias de los millennials, la generación X y los baby boomers? Bueno, la diferencia entre estas generaciones, siempre ha habido lo que llaman brecha generacional, es decir, la diferencia entre los adultos y los jóvenes. Sin embargo, estamos hablando aquí ya de generaciones entre adultos, es decir, los baby boomers son las personas nacidas entre hace 50 y 60 años, es decir, la gente cuyos padres estuvieron durante la Segunda Guerra Mundial o que nacieron durante esa época y después tuvieron hijos. Entonces la gente que nació ya en los años 60, esos son los baby boomers, son personas
que les heredaron ciertos principios y ciertos valores generacionales, como es la responsabilidad en el trabajo, el comprometerse con la autoridad y la jerarquía frente a las instituciones. ¿Qué quiere decir? Es decir, le enseñaron a respetar a los maestros, a aceptar lo que decían los maestros sin someterlo, digamos, a discusión o discutirlo, o a no cuestionarlo, digamos. Igual a no discutir, digamos, a las autoridades religiosas o a los gobernantes o a los políticos, digamos. Es decir, se le enseñó más esa actitud de respeto y más bien de colaboración con las instituciones. Se le enseñó el valor del sacrificio, es decir, de que las cosas cuestan obtenerlas y que para obtenerlas la persona tiene que hacer todo un trabajo, toda una entrega personal de su tiempo, de sus capacidades y de su disposición. Eso fue lo que se le enseñó a los baby boomers. Por eso esa generación actualmente, en este momento, se encuentra como la generación que está dirigiendo los países, las naciones, las empresas. Luego vino la generación X, que es la gente que tiene entre 30 y que tiene ya 49 años, digamos, la gente que está entre 40 y 49 años. Esta gente sí heredó algunos de los valores anteriores de los baby boomers, sin embargo, se volvieron más flexibles, digamos, un poquito más críticos frente a las figuras de autoridad, tanto en el campo de la educación como con sus mismos padres, frente a los líderes religiosos y a los líderes políticos. Ya tenían una actitud más crítica, más de evaluación de estas figuras, digamos. Ahora la generación que se llama los millennials, los nacidos desde 1984, 85 en adelante, ya son personas que cuestionan permanentemente a cualquiera que sea mayor al rango de edad que tienen ellos, digamos. Es decir, los millennials son gente que tiene de 30 a 35 años. A cualquiera que pase esa edad ya lo ven como viejo, lo clasifican como un viejo, como alguien de quien no tienen que aprender. Es decir, no valoran la experiencia ni el conocimiento de los que son mayores a la edad de ellos. Confían casi de manera ciega en los instrumentos de información de la red. Es decir, para ellos Google es lo que para las generaciones anteriores era la enciclopedia británica, digamos. Es decir, cualquier persona ahora dentro de los millennials, si quiere cualquier tipo de información, la googlea, dicen ellos. Es decir, la busca en Google y allí va a encontrar lo que sea. Entonces confían más en eso que en el criterio, que en la información y que en la opinión que pueda darle una persona mayor a la edad que ellos tienen. Póngase atención que para ellos una persona vieja es cualquier persona que no esté en el rango de la edad de ellos. Entonces la generación de los millennials también se distingue porque, como veíamos en el video anterior, tienen problemas serios de autoestima. Ellos tienen que ser validados continuamente, por eso buscan y se desesperan por los likes en Facebook y en otras redes sociales. Crean una vida un poco artificial en las redes sociales. Les permite ser un poco como artistas, como personas famosas que viven una vida en las redes que no está ligada necesariamente con la vida real de ellos. Es decir, hay personas que tienen 10.000 amigos en Facebook y en la vida real no tienen amigos, no se encuentran con nadie, no hablan con nadie
son tímidos, son introvertidos, pero tienen una excelente vida social a nivel de la red social. Es decir, cuando usted los ve cara a cara en la vida diaria, son menos bonitos de lo que aparecen ahí en Facebook, ¿no? Es decir, van creando una imagen superficial de lo que son ellos. Esto también los hace adictos a las redes sociales y a la tecnología que les permite entrar dentro de ese mundo de las redes sociales. Entonces los vuelve adictos porque precisamente, como decía el joven del video, esto lo somete a un nivel de dopamina. Es decir, la dopamina le llaman la hormona del amor. Cuando la gente está enamorada, el cerebro le genera mucha dopamina y lo hace sentir bien, feliz, alegre. Entonces, eso es lo que sienten cuando tienen un likes en Facebook, así como en Instagram, en Twitter y en las demás redes sociales. Por otro lado, son personas que hay que continuamente estarles diciendo que valen mucho, y eso les somete a una presión que, si no son premiados continuamente con la aprobación de los demás, se sienten que no valen. Es precisamente porque entonces, al no sentir que valen, esto los enfrenta a la posible consecuencia de algunos hasta se suicidan porque no sienten que están siendo valorados. Otra cuestión importante es que los millennials, muchos de ellos, menosprecian a las personas que no comparten sus gustos, sus aficiones, su estilo de vida. No lo ven como gente con la cual vale la pena relacionarse. Entonces se van creando pequeñas tribus, digamos así. Es decir, una tribu es aquella que le gusta ciertos equipos de fútbol, por ejemplo, los Real Madrid o los Barcelona, lo que le gusta la música hip hop, lo que le gusta ciertas modas. No se comunican o no se llevan bien con aquellos que son diferentes a ellos. Entonces esas son básicamente las diferencias entre los baby boomers, entre los generación X y los millennials. Interesante lo que usted dice, abogado, porque fíjese que yo nací en el año que es de los millennials, ¿verdad? Pero cuando empezaron los millennials. Sí, exactamente, pero las características que usted estaba mencionando, yo no me identifico con ellas, porque pues a mí me han enseñado siempre, ¿verdad?, que para obtener un trabajo pues hay que hacer diferentes sacrificios. Anteriormente, ¿verdad?, si uno pues va a conseguir un trabajo, pues empezar con un voluntariado, ¿verdad?, trabajar en eso. También con la tecnología, a mí me gusta mucho el internet, pero tampoco es que me voy a pues enloquecer con ello, ¿verdad? Y otra de las cosas que usted decía, pues que son personas que no les gusta pues tener esas convivencia con otras personas, que llegan a un lugar de reunión y pues están con su celular y no platican con la persona que está a la par. Pues yo siento que pues yo no tengo eso, ¿verdad? A mí me gusta interactuar con la persona que está al lado. ¿Qué cree usted realmente que pasa con las personas que nacen en esta fecha pero son lo contrario a los millennials? Bueno, podría ser una influencia ya en la crianza, ¿verdad?, en educación que han tenido, en su propia biografía, en su propia historia. Hay que también aclarar que muchas veces, Osiris y señores y señoras del público, estas caracterizaciones no son, o no se pueden, o no se deben generalizar. Es decir, hay personas que siempre son la excepción, aunque en términos generales sí podemos afirmar que la gente que ha vivido desde el 85 en adelante es gente que sí corresponde a muchas de esas características
quizás no a todas. Además, habría que ver cuál es su origen económico-social, porque cuando estas personas han tenido, digamos, otro tipo de dificultades en la vida, digamos, habrán personas que han tenido que trabajar desde muy jóvenes, no han tenido tanto acceso a la tecnología y quizás no han tenido tanto acceso a los medios de comunicación, que son los que difunden estos patrones culturales. Podrían darse casos como el suyo, donde la persona, a pesar de estar pues en ese rango de edad, no corresponde a las características que generalmente se le asignan. ¿Usted cree, abogado, que estos jóvenes puede ser también porque sus padres los han consentido y mimado mucho y por eso ellos sean así? Es que fíjese que cuando uno compara, o cuando yo comparo, digamos, la educación que tuve cuando yo era niño, ¿no? Mi generación, digamos. A uno lo llevaban a la escuela un día, le enseñaban el camino y nunca lo volvían a ir a dejar. Es decir, jamás la mamá de uno o los padres estaban metidos en la escuela. Es decir, el tema de estudiar era un asunto de uno debía de preocuparse por cuáles eran las tareas, las reuniones de grupo que uno tenía con sus compañeros. Es decir, esta práctica que se da ahora y que es generalizada, donde hay un involucramiento excesivo, digamos, de los padres de familia en la realización de las tareas de los niños, eso no se daba antes, Osiris. Entonces, esto es lo que ha ido creando, lo que me parece una generación que está muy enfocada en esperar que los papás le resuelvan los problemas. Por eso usted ve que en los millennials la mayoría siguen viviendo con su papá, con su mamá. Cuando tienen problemas en su trabajo o en el estudio, esperan que sean sus familiares los que se les solucionen, o sus problemas económicos, financieros. Entonces, en ese sentido vemos que sí, en efecto, hay una actitud de muchos padres de familia de esta generación millennials y de la actual, donde hay una sobreprotección pues demasiado fuerte a los niños y niñas y a los jóvenes, y esto está creando una generación de gente que al momento de tener que resolver los problemas del mundo real no saben cómo resolverlos, porque al vivir muy su vida en las redes sociales, cuando salen de la puerta de su casa ya no pueden resolver los problemas de la vida real. ¿Y usted cree, abogado, que esto tenga las consecuencias que vemos que jóvenes se suicidan? Sí, ya lo habíamos apuntado, de que imagínense usted, Osiris, antes los casos de suicidio eran muy pocos, pues. Es decir, uno veía que alguien se suicidaba, pues, y generalmente era por el tema de amores, ¿verdad? Es decir, por decepción amorosa, o por causas así muy especiales, pues. O porque perdía un ser amado, digamos. Pero ahora fíjese que cuando uno ve los reportes de suicidio, con frecuencia uno se da cuenta que las personas se suicidan porque sienten que nadie los quiere, que nadie los valora como ellos creen merecerlo. Porque si usted está siendo educado y criada, donde por cada buena nota le dan un premio, donde su papá y su mamá le han dicho toda la vida que es la princesita de la casa y que usted es maravillosa, brillante, inteligente y talentosa, sin que lo sea, sin que usted tenga que mostrar que realmente lo es. Entonces, cuando usted se choca con la realidad en el mundo externo, muy probablemente la frustración
el desengaño y la depresión que esto provoca en una persona, lo orilla entonces a tomar esas decisiones de quitarse la vida. Y claro, a uno que es de una generación anterior y que sabe que para cumplir metas en la vida hay que esforzarse, a uno se le parece a veces inexplicable cómo hay personas que se quitan la vida ahora porque no tienen suficientes likes en su Facebook, que se dan caso así, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa comercial, ya vamos a volver con este interesante tema de los millennials. No nos cambien, pues algunas veces nosotros pues podemos tener algunas de estas características y no nos damos cuenta con el simple hecho de que usted tenga su celular en la mano y no lo suelte, o con el simple hecho de que usted suba fotos a su Facebook hasta de lo que está comiendo, pues puede usted llegar a ser un millennial y usted no lo sabe. Ya volvemos, no nos cambie. El Instituto Liceo Tecnológico Copaneco te da la bienvenida para este año 2018, ofreciéndote los diferentes niveles, jornadas y modalidades que a continuación te detallamos. Los planetas del sistema solar son Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Esto es educación prebásica. Que hay teatros, hay agua potable, hay contaminación y nosotros somos educación básica. Jóvenes, ya terminamos la bota, quedó bonita. Vamos a continuar con el gorro, educación media. Nuestro centro educativo cuenta con las carreras de Bachillerato Técnico Profesional en Informática, Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas, Bachillerato Técnico Profesional en Administración de Empresas, Bachiller en Ciencias y Humanidades y el Bachillerato de un año, conocido como Bachillerato en Ciencias y Humanidades Acelerado. Para ofrecerte una mayor seguridad, contamos con cámaras de seguridad en constante monitoreo en dirección. Estas cámaras de seguridad las tenemos ubicadas en los pasillos, en las aulas y fuera de la institución. Nuestro centro educativo se encuentra ubicado en Santa Rosa de Copán, Barrio Mercedes, Tercera Calle, Tercera Avenida, una cuadra arriba del antiguo HIC. Nos puedes localizar a los teléfonos 9703-3489 y al teléfono fijo 2662-3536. Ven, matricúlate ya. Surtimax Santa Rosa de Copán, donde pagas menos, ganas más. Te ofrece la mejor variedad en juguetes, productos escolares y sombrillas. También le tenemos lo mejor en los artículos para su hogar: licuadoras, percoladoras, calentadores de agua, espejos, alfombras y almohadas. Y para su belleza exterior le recordamos que en nuestra tienda le vendemos las incomparables líneas en tintes para el cuidado de su cabello. Además, el mejor descuento en el área de plásticos, en sillas, roperos, basureros, cubetas, trasteros, mesas y maceteras. Para una mejor dirección, visítanos en barrio Santa Teresa, enfrente al Hotel Libertador. También en el centro de la ciudad, en barrio Mercedes, media cuadra antes de Plaza Saavedra. Surtimax, donde pagas menos, ganas más. Estación de servicio Puma Universidad, con combustibles, gasolina y diésel, con aditivos Máxima.
pone a sus órdenes una gama de servicios como ser restaurante de comida buffet, donde le ofrecemos no solo los mejores precios, sino una comida deliciosa, tienda de conveniencia, donde encontrarás una variedad de productos, los mejores chocolates, bebidas nacionales e internacionales, licores y muchas cosas más. Hotel, le ofrecemos amplias y cómodas habitaciones con baño privado y televisión por cable. Además, contamos con servicio de Wi-Fi en todo el edificio. Estamos ubicados en Carretera Internacional, desvío a Gracia Lempira, estación de servicio Puma Universidad, con combustibles de marcas mundiales. Proveedora Ferretera, en calidad y precios la primera, te ofrece todo en materiales para construcción y herramientas de las mejores marcas, surtido completo en cerámica de las mejores marcas internacionales. Además, contamos con una amplia variedad de pinturas de las mejores marcas con los colores sugeridos por el casco histórico y las tonalidades que más te gustan. Visítenos en el Boulevard Jorge Bueso Arias frente a Terminal de Buses o llámenos al teléfono 2662-3300. Proveedora Ferretera, en calidad y precios la primera. Bueno, regresamos a su programa Revista Sociocultural con el tema Millennials. Abogado, cuéntenos un poquito. Mire, usted nos estaba diciendo las características negativas de los Millennials, pero me interesa saber también cuáles son las positivas que los Millennials tienen. Bueno, en realidad el fenómeno social, como decía, se me olvidó el micrófono. Sí, en efecto, tienen características positivas y negativas, ¿no? Es decir, como todo fenómeno en el mundo social y cultural, ellos también tienen muchas características positivas. Una de ellas es que creen en la colaboración. Es decir, a pesar de que son gente muy individualista en sus percepciones, sí creen que hay que formar grupos y que hay que trabajar grupos y que el trabajo en equipo es importante y ellos por tanto lo valoran. Otro aspecto importante, Osiris, es que tienen mucha inventiva, son muy creativos, pues tienen mucha iniciativa. Es decir, cuando ellos toman un tema, lo desarrollan desde sus capacidades, desde su imaginación. Son personas muy imaginativas. Por esa razón son tan proactivos al momento de manejar, dominar y comunicarse a través de las redes sociales. Por otro lado, también tienen una pasión, y cuando digo pasión es que pueden pasar todo el tiempo metidos e imbuidos en ello, que es en la tecnología. Y cuando hablamos de tecnología no solo nos referimos al celular, sino que al tema de las computadoras. Es decir, les interesa mucho el tema de la programación, de los software, de todo eso, están muy actualizados. Entonces, al dominar la tecnología, por esa razón, ellos también están muy dispuestos a aportar ideas y propuestas innovadoras en materia de tecnología. Son personas también de mente abierta, seguros de sí mismos, críticos, pero a la vez se sienten como el futuro, como el futuro de la sociedad. Es decir, se perciben a sí mismos como que ellos van a ser los que en el futuro dirijan la sociedad, y en efecto así será, pues. Por eso es importante poder promover estas capacidades, esta característica positiva que tienen ellos, y quizá un poco encauzar, es decir, aquellas cualidades negativas de los millennials, poderlos reorientar.
Luego además tienen mucho la percepción del carpe diem. Carpe diem es una expresión que significa vivir el día, aprovecharse del día, disfrutar del día. Son muy ligados al momento presente y esto es muy bueno porque no andan cargando con el pasado y no andan tampoco muy preocupados por el futuro. Son más inmediatistas y esto es bueno, pues. Luego también son personas que buscan continuamente la automejora, y esa automejora la buscan en el mundo laboral, en el mundo de la educación. Son personas que buscan mucho estudiar maestrías, tener cursos libres. Hay algunos que sacan hasta carreras universitarias por internet, pues. Entonces ahí es donde usted ve que son personas muy preparadas y que esa preparación determina que a nivel competitivo puedan insertarse en el mundo laboral a través del emprendimiento. Son muy aficionados al emprendimiento, al hacer y construir sus propias empresas y poder dimensionarse en ese aspecto en el mundo social. ¿Y cómo se puede abordar el cambio de las actitudes negativas de los millennials? Creo que aquí hay que hacer un esfuerzo para comprender, es decir, sobre todo en el mundo laboral, usted se encuentra que muchas veces uno no entiende, digamos, la cultura de trabajo de los millennials. Yo personalmente he trabajado con gente así, que está más enfocada en sus logros personales, en sus metas personales, en sus proyectos, que son sí muy innovadores, muy amigos de la tecnología, pero que a veces se distraen, digamos, fácilmente de las metas institucionales que usted pueda tener. Entonces quizás al conocer cómo son ellos, cómo piensan, cómo actúan, uno que generacionalmente es diferente a ellos y por tanto tiene una cultura diferente en materia laboral, y cómo uno también se relaciona con otras personas, al comprenderlos más, uno puede entonces interactuar mejor con ellos. Y esto significa entonces la capacidad de escuchar, la capacidad de comprender, la capacidad de poder instalar en ellos algunos mensajes que le permitan darse cuenta que uno valora el conocimiento que tienen, que uno valora la competitividad, pero que a la vez ellos también tienen que ajustarse un poco a la manera de ser, al pensamiento, a la cultura de otras generaciones previas, y que precisamente por tener ese tipo de cultura de trabajo, esa forma de ver el mundo, esa percepción del mundo, entonces estas personas buscan tener y cumplir ciertas metas diferentes a las que tienen los millennials. Entonces es un poco tener un juego ahí de comunicación, de entendimiento, de poner de su parte tanto los millennials como los que en este caso les toca dirigirlos, para llevar a un nivel de comprensión, de comunicación que permita establecer consensos, acuerdos, para poder trabajar y relacionarse mejor. ¿Usted cree, abogado, que todas las personas correspondemos a estas características como la de los millennials, la generación X, los baby boomers? Bueno, hay otra generación anterior, es decir, lo que se llaman adultos mayores ahora, es decir, ellos son de otra generación incluso. Es decir, cuando hablamos de personas que van de los 70 a los 90 años que existen, esta gente tiene una cultura todavía más sacrificada. Cuando usted los escucha,
usted dice, wow, esta gente le tocó muy difícil desarrollarse. Es decir, a esta gente la vida le costó mucho más. Muchos de ellos ni siquiera tuvieron la oportunidad de estudiar, imagínense. Muchos no fueron a la escuela. Y no son casos aislados. Dentro de la generación de ellos, quizás la mayoría no iba a la escuela, sino que empezaban la vida trabajando. Es decir, vaya, con todo respeto, cariño y consideración, si usted fuera y entrevistara a don Jorge Hueso Arias, él le contaría quizás que efectivamente la generación de él era gente que muy pocos iban a la escuela, que muy pocos tuvieron la oportunidad de tener el auxilio de sus papás, porque eran personas que trabajaban todo el tiempo en el campo probablemente. Ahí está don Jorge. Entonces, si usted le preguntara a don Jorge, quizás él le contaría y le diría, no, fíjese que fuimos pocos los que tuvimos la oportunidad de estudiar en esa época. Sin embargo, esa generación estuvo en un momento dirigiendo este país. Hay que recordar que don Jorge Hueso Arias fue incluso candidato a la presidencia de Honduras. Entonces, eso significa que la generación de él eran los ministros, eran los presidentes, eran los dirigentes o capitanes de empresa de esa época, que así le llamaban en el mundo empresarial, capitán de empresa. ¿Por qué? Bueno, porque la gente que dirigía con mano de mucho poder, digamos, con mano férrea dirigían sus empresas. Allí no había aquello de que trabajemos en equipo y que se discutiera la orden del jefe, no, allí el empresario mandaba. Ese era su estilo y era lo socialmente aceptable. Entonces, en esa época, cuando usted hablaba con un alcalde, el alcalde era la autoridad principal. No existía esto de la participación ciudadana y sin embargo gobernaba. Y en muchos casos, o quizás en la mayoría, gobernaban bien. Entonces, como ve, las generaciones que se han venido sucediendo han tenido que comunicarse unas con otras. Seguimos haciéndolo, pero en la medida que nos conozcamos y que en virtud de ese conocimiento tengamos una comprensión más grande de los talentos, de las virtudes, pero así también de las falencias y defectos, vamos a poder establecer mejores niveles de comunicación, de entendimiento, y por tanto podremos trabajar mejor. Bueno, y también es importante pues el saber conocerse uno mismo, ¿verdad, abogado? Porque si uno se conoce, pues uno sabe cuáles son sus defectos y pues trata de mejorarlas día con día. Fíjese que, gracias por decir eso, Siris, brillante. Sócrates decía, conócete a ti mismo y conocerás el mundo. Es decir, ¿por qué? Porque en la medida que uno se conoce a sí mismo, en esa misma medida uno se da cuenta cómo la demás gente funciona, cómo la demás gente piensa, cómo la demás gente siente. Igual que yo me siento a veces triste, a veces contento, a veces muy entusiasta, a veces deprimido, la gente también siente igual. Pero al saber estas características... Es interesante eso que usted acaba de decir, porque el manejo de las emociones es muy importante en la vida de uno, ¿verdad? No dejarse llevar tanto por la alegría o por la tristeza, porque eso pues lo hace a uno a veces cometer errores imperdonables en uno, ¿verdad? Sí, ahí hablamos entonces del manejo de las emociones y lo que se ha tendido a llamar inteligencia emocional, es decir, que es otro tema, pero que tiene que ver mucho con el tema de los millennials. Los millennials son gente muy sensible, que por una mala mirada se deprimen y no llegan a trabajar todo el día, o se van del trabajo,
y ¿cómo se llama? Y dicen, no, es que quiero renunciar porque el jefe no me quiere, cuando en realidad el jefe simplemente anda pensando en otras cosas. Y quizá ese día no andaba con tanta paciencia de mirarlo con amor ahí al empleado, ¿verdad? Entonces sí, hasta eso hay que aprender, el manejo de las emociones, tener inteligencia emocional, y algunos van más allá, tener inteligencia espiritual, que es lo que está diciendo usted. Y de hecho sería bonito hacer un programa sobre ese tema, es decir, la inteligencia espiritual es la capacidad que tiene uno de estar por encima o ver de manera objetiva y realista las emociones, los sentimientos, los pensamientos, sin identificarse con ellos, para de esa manera poder actuar desde el ser propio, desde el corazón, desde el alma, desde el espíritu. Entonces eso le hace a uno tener una mejor capacidad para poder enfrentar el mundo y poderse relacionar con él. Por eso es que yo tengo muy buenas relaciones con nuestro amigo Reinaldo, ¿eh? Porque tenemos ese nivel de comprensión mutua, en el sentido que hemos podido establecer una buena dinámica de trabajo con usted misma, que es precisamente la generación de los millennials, que aunque dice que no comparte muchas de esas características, sí las tiene. Es decir, una persona innovadora, creativa, proactiva, es decir, esas cosas sí las tiene. Entonces, de esto queríamos hablar el día de hoy en nuestro programa. Le agradecemos a nuestro querido Reinaldo, a Ula que está por ahí, y pues esperamos verlos y estar comunicándonos más el próximo domingo. Muchas gracias. También queremos invitarlos a que nos sigan viendo en su programa Revista Sociocultural los martes, los jueves y los domingos, siempre a las 4:30 y 5:30. También en Facebook Live, pues los invitamos a que nos vean y pues que nos den sus comentarios de qué les parecen los temas, o nos sugieran temas nuevos que les gustaría que nosotros tratáramos. Así que muchas gracias, que tengan una bonita tarde, Dios los bendiga. ¿Aburrido de buscar en la televisión los mismos programas de siempre? Plagados de chisme, violencia, sensacionalismo y mediocridad que solo te llenan de frustración? Pues no busques más. Sociocultural, un programa de información actualizada, bien documentada y con perspectiva crítica en temas políticos, económicos, sociales, culturales que serán de mucha utilidad en tu vida. No te pierdas Revista Sociocultural con el abogado Avencio Fernández y Osiris Sánchez, los días martes, jueves, domingos de 4:30 a 5:30, solo en Multivisión, Canal 32, el canal que piensa en ti. Bienvenido a un mundo sin